Hola, ¿qué tal? Nuestro invitado de hoy es Carlos Maes, quien trabaja en una agencia de marketing digital llamada Impulse Strategy, que él fundó. Pero antes de llegar al éxito, él trabajó con artistas y trabajó manejando un Uber. Él se mudó de su natal Venezuela, está en Miami actualmente, se ha estado abriendo camino a brazo partido y nos viene a hablar un poquito de esa historia de éxito. Bienvenido. Gracias, Mayra, qué introducción que me hace recordar todo ese tiempo y bueno, que me hace ver ese camino que se ha labrado hasta hoy apoyando a tantos emprendedores. Y bueno, como tú mismo reconoces en tus redes, muchos sueños se han cumplido. Incluso estaba viendo que tenías un artículo muy bonito en la revista Forbes que trata pues sobre empresas de éxito, sobre empresarios de éxito. Tú tienes un libro muy interesante que se llama Deja tu trabajo, que está causando, pues está dando mucho de qué hablar, aunque no es necesariamente nuevo. ¿Por qué se titula así y qué propones con ello? Fíjate, Mayra, que justo creé ese libro y lo escribí antes de la pandemia, antes de que llegara la pandemia, y resultó más bien que ese auge del momento de la pandemia, cuando tanta gente quedó sin trabajo o se replanteó el trabajo donde estaban porque dijeron, bueno, realmente es acá donde yo quiero estar. Y Deja tu trabajo, mi libro habla más sobre trabajar en función de la pasión. Porque cuando personas como tú, por ejemplo, que estás haciendo lo que te apasiona, lo que te encanta, lo dejas de ver como un trabajo y como un pesar, como un horario que tienes que cumplir y empiezas a vivir en función de tu pasión. Y eso fue lo que yo me encontré entrevistando y dando asesorías con tantos emprendedores acá en los Estados Unidos, sobre todo el emprendedor hispano que migra y que tiene tantos sueños y lo hace con muchas expectativas, que querían cumplir ese sueño y ese propósito, pero no encontraban cómo. Y entonces en ese libro lo que les brindé fue herramientas para comenzar a emprender y entender ciertas cosas, como por ejemplo abrazar la incertidumbre, que es uno de los mayores miedos que les da al emprendedor al momento de tomar la acción. ¿Cómo voy a vivir basado en que no tengo un salario de primero y último? ¿Y cómo aprendo yo a lidiar con esa montaña rusa que significa emprender? Y es muy interesante porque en meses recientes, ni siquiera años, hemos visto la salida de televisión de grandes celebridades, como Rodner Figueroa, tu paisano, Yomari Goizo, incluso él sigue en televisión, pero tiene otros trabajos paralelos al aparecer en televisión. Chiqui Baby salió también de Telemundo y mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo le hacen para vivir? ¿Ellos dependían de este cheque o no? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Cómo se reinventan? Entonces quiero pedirte si nos puedes dar 3 consejos para aquellas personas que desde hace muchos años tienen una idea, un sueño, algo que quieren cumplir, pero pues no saben ni cómo por dónde. ¿Qué les puedes recomendar tú, así como facilito, para echar a andar ese sueño? Mira, ese ejemplo está muy bueno porque cuando tu carrera está ligada a un medio o a una empresa durante tantos años, lo mencionaste con Rodner o, por ejemplo, María Celeste, con quien tuve la oportunidad también de hacer una alianza en algún momento con alguno de mis clientes, es plantearte eso, ¿qué te apasiona? ¿Qué quieres seguir haciendo tú a diario? Posiblemente hasta que sin que te paguen, ¿no? Es hacerte la pregunta sin ni siquiera te pagaran, ¿qué quisieras seguir haciendo? Y cuando ya tienes claro eso que te apasiona, porque a veces la carrera profesional te va llevando por algunas cosas que no son necesariamente lo que a diario te apasiona. Cuando tú te haces esa pregunta, entiendes qué te apasiona, tú dices, bueno, ¿qué está necesitando el mercado en este momento? Y es ahí donde viene ese segundo paso, que es entender a tu comunidad. Gracias a las redes sociales tenemos el feedback de manera inmediata. Antes tenías que esperar, estudiar, analizar un montón de cosas, pero ahora tenemos las redes sociales donde tú con poner una pregunta en Instagram ya vas a obtener un feedback de esa comunidad que ya tienes. Entonces, obtener ese feedback de ese cliente, de esa comunidad, escucharlo, saber qué está pidiendo de ti y cómo eso hace match con eso que a ti te apasiona. Y ya después pasas al tercer punto, donde tú dices, bueno, ¿cómo puedo monetizar esto? Y en la actualidad hay tantas maneras de monetización que la clave está en definir al menos 3. Es decir, si tú quieres monetizar a través de Instagram, ¿cómo eso te va a llevar? ¿Cómo tienes que generar contenido para eso? Si tú quieres monetizar a través de productos que tú saques, ¿cómo llevas de las plataformas digitales hacia esos productos? Hemos visto cómo muchos artistas en la actualidad
crean comunidad a través de su talento por las plataformas sociales, pero de ahí nos llevan a comprar sus propios productos, cursos, talleres, se han diversificado porque han entendido que el talento viene en uno y no en el lugar en donde uno está. Y ahí es donde está la clave. Entonces, si pudiera resumirte esos 3 puntos, bueno, en primer lugar, entender cuál es tu pasión, qué te motiva a diario a levantarte. En segundo, escuchar a ese cliente, esa comunidad. Y en tercero, llevarlo a plataformas de monetización. Oye, Carlos, qué gusto tenerte aquí, qué honor, que no sea la última vez que estés por aquí en People en Español. Acá estaré cada vez que tengamos que brindarle herramientas a los hispanos y muchas gracias, Mayra, por la invitación.